para hacer un libro que teníamos muchas ganas y que solo él podía hacer y solo él pudo hacer, que es el de Catedrales, que va por su quinta edición. Estamos muy orgullosos de él, es uno de los productos que en la esfera más orgullosos estamos. Y la siguiente, que acabamos de sacar, Monasterios, sigue esa misma línea. La idea que teníamos en ese momento con Catedrales era yo, ahora con Monasterios es Berenice ahí detrás, que no quiere aparecer, pero la vamos a hacer aparecer. Y aparece. La idea era reconducir la historia del arte española, la historia de la arquitectura española, a más allá que las catedrales o los monasterios en este caso son lugares de vida, son lugares vivos, son lugares que evolucionan, son casi personas de cientos de años, pero son personajes de nuestras ciudades, de nuestras comarcas, de nuestros pueblos, que no son solo arcos ojivales, arcos románicos, vidrieras, que es como aparecen en la mayoría de los libros. Y Miguel, no solo a través de una escritura fantástica supo transmitirnos eso, sino que además nos lo ha transmitido con ilustraciones maravillosas por las que directamente le esclavizamos y por las que casi hay que apuntarle una mano, sobre todo con Catedrales, que le hacía... tiene un callo en el dedo de dibujar, que ya dibujaba en el metro, en el autobús y yo creo que durmiendo. Pues nada, yo os dejo con Miguel, que es a quien queréis escuchar, que nos va a contar un poco qué hay detrás de Monasterios, incluso qué hay detrás de Catedrales. Y de nuevo daros las gracias a Exlibris, a Javi por estar siempre con nosotros, por tenernos aquí y tenernos en mente. Muchas gracias, Miguel, todo tuyos. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación, a vosotros por estar aquí, por dar calor antes de que empiece a funcionar la calefacción, ya dais calor humano. Y entonces, bueno, la presentación de este libro es una presentación que he estado pensando bastante estos días y que resulta complicada entre otras cosas porque, como veis, es muy grueso, como Catedrales. Resumir esto es complicado y en el caso de Monasterios aún más que Catedrales, porque Catedrales, los que lo conozcáis, sabéis que era una selección de 1/3 aproximadamente de las catedrales españolas, 25 o 27 de las 70 y tantas que hay, pero Monasterios es otra cosa. Es algo que no sabía al principio cómo afrontar, porque desde luego lo que sí rechazaba era hacer un compendio de los monasterios más famosos, ¿no? De coger, como siempre se hace, pues Guadalupe, El Escorial, Samos y Poblet, y hacer un libro sobre esos pocos monasterios, ¿no? Y lo digo en el libro, porque no se puede describir un paisaje, en este caso el paisaje monástico español, describiendo solamente o atendiendo las subcumbres más altas, ¿no? Sino que lo que pretendía era hablar de esos conjuntos, de lo que supone la herencia monástica para la cultura española y para la arquitectura española, de forma, por decir así, heterodoxa. La culpable de la estructura final del libro fue Bere, porque me dijo una cosa que no he olvidado, que dijo: escribe lo que te dé la gana, lo que te apetezca. Y dije, pues, a sus órdenes. Nunca ha habido una orden tan agradable, ¿no? de escuchar. Porque realmente fue decir, bueno, si lo que a mí me apasiona, me gusta, me apetece, pues es posible que haya personas que lo compartan conmigo, ¿no? Y esa ha sido la idea. Entonces, como hoy es imposible que os haga una presentación ordenada, sistemática, pues lo que voy a hacer es, al contrario, salpicaros con una serie de ideas y de cuestiones que aparecen en el libro, claro está, de forma muy resumida y muy sintetizada, con la esperanza de que luego vosotros pues planteéis cuestiones, hagáis preguntas, hagáis observaciones o lo que queráis. Porque además, yo de lo que estoy seguro aquí en este lugar es que muchísimos de los que estéis aquí, en cuestiones de historia, me daréis sopas con ondas, ¿no? O sea que yo lo que hago es utilizar la historia para hablar y para enmarcar de lo que hablo, que es de las artes y en concreto de la arquitectura, ¿no? Así que nada, si queréis empezamos con las imágenes. Vamos pasándolas así un poquito. A ver, esta primera imagen lo que nos recuerda es que
el monacato empieza sin arquitectura. Es curioso porque lo que lleva a las primeras personas a fundar eso que llamamos movimiento monástico fue la huida, ¿no? La huida, en principio, bueno, pues en el caso de los primeros monjes, que son los del actual Egipto y Siria, huyendo de la gran ciudad, de Alejandría, de los vicios, por decir así, de esa ciudad, ¿no? Y entonces huían hacia el desierto y allí, bueno, pues digamos que se instalaban como bien podían, ¿no? En cuevas, en abrigos, en los lugares que fueran, en cabañas. Pero claro, enseguida hubo peligros y enseguida hubo asociación de solitarios. Y eso es lo que significa monasterio, ¿no? Monasterio viene de solitario, de monos, pero viene a ser una especie de club de solitarios, ¿no? Que se juntan un día a la semana para rezar, pero que luego cada uno tiene su intimidad y su soledad perfectamente garantizada. Cuando ya se hace alrededor de ese local común, que sería el templo, y de esas casitas o cabañas independientes se hace una cerca, ya tenemos el esquema perfecto de lo que es un monasterio, ¿no? En germen, claro está. En el caso de España, últimamente he leído incluso que algunas de las cuevas y abrigos habitados que hay, por ejemplo, en La Rioja, que ahí os he puesto una pequeña foto de la zona del río Alhama, responden incluso a la época tardorromana. O sea, en la época ya de la decadencia de Roma, sin una motivación religiosa, ya hay personas que huyen de las ciudades y que, hombre, los ricos se hacen su villa agrícola pues para mantener su estatus y tener, digamos, acudir a las fuentes de la alimentación y de la producción, pero sin perder el estatus, ¿no? Pero también hay gente mucho menos favorecida que lo que hacen es meterse en cuevas y en abrigos agrestes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no hay un momento claro de cuándo se convierten ya en algo relacionado con la religión cristiana, ¿no? Y de ahí que muchos de los primeros monasterios que podemos describir en España sean cuevas, sean oquedades naturales más o menos civilizadas, más o menos transformadas, ¿no? Ahí os he puesto a la derecha un par de imágenes de San Pedro de las Rocas, en Galicia, que tiene una cosa única, que es el único eremitorio excavado en la roca de granito. Pero claro, los anacoretas eran muy sacrificados y muy creyentes, pero no eran tontos. Entonces se buscaban piedras blanditas, ¿no? Salvo estos que ya eran gallegos, y entonces con el granito no se nos pone nada por delante, hacemos una cueva, aquí una oquedad de granito, ¿no? Pero es un caso único. Realmente estas oquedades las encontramos en Burgos, en Palencia, en Vitoria, en lugares donde hay areniscas, calizas muy blanditas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esos monasterios primitivos medio metidos todavía en el vientre de la roca? Pues que ya hay funciones muy claras. Ahí abajo tenéis dos casos de Palencia en el que se ven dos altares. Esa duplicidad de altares seguramente responde a que eran monasterios dúplices también, o sea que eran tanto para mujeres como para hombres. Y eso es muy típico del monacato primitivo español, ¿eh? El que compartieran las mujeres y los hombres el mismo monasterio. Es una cosa que luego la Iglesia lo empezó a intentar quitar, pero que duró en algunos lugares mucho tiempo. Y luego lo otro que es pues una especie de tribuna, de balcón que vemos ahí al fondo de la iglesia, de ese pequeño templo excavado en la roca, y eso vuelve a significar cosas. Cuando hay un espacio alto dentro de un templo, pues significa que o bien hay personajes privilegiados que asisten a los oficios desde un lugar alto, o bien que hay un coro, no sabemos muy bien a qué se debe, pero hay ya una complejidad de usos, por decir así, que se repetirá luego en la arquitectura más elaborada de épocas posteriores. Pasa, por favor. El caso más famoso, quizá, de monasterio semirrupestre sería San Juan de la Peña, ¿no? en Aragón, en Huesca. Aquí hay otra cosa interesante también, que es esa huida, ese confinamiento que sufren, por decir así, los cristianos hispánicos en la Alta Edad Media. Casi todo está ocupado por Al-Ándalus, ¿no? Y entonces ellos disponen de una pequeña franja, de una estrecha franja al norte, que enseguida se va a ver vertebrada por el Camino de Santiago y demás, como todos sabéis. Los condados catalanes a un lado, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esos territorios septentrionales, como son la Liébana también en Cantabria, que se cristianizan en esa época, o sea, la Liébana es un territorio pagano hasta el siglo VIII, que llegan allí los cristianos para refugiarse, ¿no? Pero hasta ese momento todavía se conserva un culto pagano, ¿no? Bueno, pues San Juan de la Peña es muchas cosas, porque es también un ejemplo de cómo la arquitectura a veces no sabemos dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Esa iglesia de San Juan de la Peña tiene parte de bóveda, pero parte de ella es la roca natural, que está ahí simplemente sirviendo de techo, ¿no?
El claustro nunca tuvo tejado, porque no le hacía falta, porque ya tenía por encima el abrigo de la roca, ¿no? Y luego, por último, esa imagen de abajo a la derecha, lo que se ve es algo que se repetirá luego muchísimas veces, que es que estos monasterios primitivos eran lugares incómodos, lugares a los que se iba cuando había necesidad. Pero claro, ocurre en muchos sitios, también por ejemplo en San Millán de Suso y de Yuso, en San Millán de la Cogolla, que cuando ya hay una época de paz, los monjes huyen del lugar primigenio, ¿no? Entonces ahí veis el monasterio alto, el monasterio nuevo, un edificio cómodo, moderno, funcional, podríamos decir, y el monasterio bajo, el monasterio acosado por los desprendimientos de piedra, por la sombra, porque está orientado al norte, por la incomodidad del lugar, ¿no? Pero que en este caso, igual que en San Millán de la Cogolla, se conserva como pequeño santuario. Quedan 2 o 3 monjes que, a su cuidado para conservarlo casi como una reliquia histórica, ¿no? Aunque luego se quieran ir a un lugar más cómodo. Eso es algo que incluso les pasó a los de las órdenes militares. O sea, en el siglo XVIII hay una carta de los caballeros que están en Calatrava la Nueva, en Ciudad Real, diciendo que no pueden más, que se vive fatal allí, que allí solamente oyen los aullidos de los lobos y los graznidos de las cornejas, que están azotados por todos los vientos, que pasan frío y calamidades y que se quieren ir al Magro a vivir. Es una población cómoda y llana y con buenas tabernas también como esta, ¿no? Entonces, pues fijaos que incluso los caballeros, tal, que se supone que tendrían que tener más fortaleza, pues nada, también sucumben a las comodidades como todo el mundo. Pasa, por favor. Claro, ¿cuándo se llega a lo que sería un monasterio como lo entendemos hoy en día, ¿no? Un edificio compacto, organizado? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo en Bobastro, eso de la izquierda, que aunque su iglesia sigue siendo en parte rupestre, está en Málaga, es un edificio mozárabe construido en territorio andalusí. Bueno, pues ya se ha excavado y ya se ve que hay unas dependencias, hay un atisbo de patio, ¿no? Una torre, pero el primer monasterio español que podemos decir que es lo que luego serían siempre, cambiando de estilo y de todo lo demás, es San Pere de Rodes, en Gerona, ¿no? En la Jordán. Es un monasterio que se empieza en el siglo X, a finales, y que tiene todo. O sea, tiene una iglesia monumental abovedada, tiene claustro, tiene un montón de cosas. Y que además beben directamente de Roma, de la arquitectura romana. Porque fijaos que incluso la vocación de San Pere, de San Pedro, viene del intento de aliarse con Roma. Es un monasterio que concede privilegios que equivalen a los del Vaticano, a los de San Pedro de Roma, durante un tiempo, ¿no? Para garantizarse las peregrinaciones, las donaciones y demás. Pero es que fijaos en las imágenes de abajo que el claustro de San Pere, que es lo de la izquierda, es la misma arquitectura, la misma construcción que las termas de Caldas de Montbui, que son las termas romanas también allí en Gerona, ¿no? Y que la iglesia de San Pere, que es lo que se ve a la derecha abajo, es una consecuencia de la organización de muros, arcos y columnas adosadas que podemos ver en cualquier edificio monumental romano, ¿no? En el Frigidario y en las termas, sin ir más lejos. Pasa, por favor. San Jerónimo, al que deberemos una orden totalmente hispánica como es la Jerónima, es un señor que ya sabéis vive en el siglo IV, muere a principios del V, y que aquilata estas contradicciones en las que se mueve el mundo monástico, que son en este caso pues eso, la vida retirada, ¿no? El sacrificio, el desierto y demás, con el estudio, la producción de libros, que es lo que vemos en la pintura a la derecha, ¿no? O sea, que de Carpaccio, creo que es de Víctor Carpaccio. Entonces, lo de la izquierda está basado en un relieve de Siloé. ¿Veis eso? El famoso San Jerónimo con el león dándose de piedras con el pecho, ¿no? Para evitar las tentaciones y demás. Yo tengo la teoría de que las piedras las usaban más bien para alejar a los pesados, ¿no? Que cuando se iba al desierto a leer con su león y eso, pues se le acercaba a alguno por ahí, pues le tiraba una piedra y no venía mal. Entonces, y en la derecha tenéis el San Jerónimo, traductor de la Biblia, el autor de la Vulgata, que por eso se llama de San Pedro de Alcántara, no San Pedro de Roma, que está hecha por Ventura Rodríguez, está decorada por Sabatini, está hecha por los mejores artistas de la corte, incluso las puertas las hacen los carpinteros del Palacio Real de Madrid. Y bueno, pues es una especie de cofre lujosísimo, lleno de bronces, de estucos, de mármoles, para homenajear a alguien que vivió en la pobreza más extrema por propia voluntad, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones a mí me parecen muy interesantes y
y he intentado también reflejarlas en el libro. Paso, por favor. Claro, cuando uno ve un monasterio como este de Guadalupe, no puede solamente ver el monasterio, y mucho menos, como decía Guillermo, ¿no?, hablar de que si es gótico, que si es mudéjar, que si es románico. En este caso, un monasterio es mucho más que ese recinto ya de por sí inmenso y tan variado, ¿no?, como es este de Guadalupe, sino que además es también el entorno urbano, la Puebla, que llaman de Guadalupe, con la cual tuvo una relación muy tormentosa, porque se aprovechaba de la Puebla se aprovechaba del monasterio, pero había muchos abusos, había unas imposiciones terribles, que de hecho muchas veces justifican incluso la destrucción de algunos monasterios por poblaciones, como en el caso de Sahagún. Pues realmente después de la desamortización, la población se echó en tromba sobre el monasterio para desmenuzarlo por el rencor acumulado durante siglos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, también tenemos, ahí abajo veis lo que es el actual parador de Guadalupe, que era la escuela de medicina. Y ahí dices, bueno, una escuela de medicina en Guadalupe, qué cosa, ¿no? Qué curioso. No, curioso no, es que ahí se hicieron las primeras disecciones de cadáveres de España. O sea, el estudio de la anatomía empezó ahí. Y porque dependía de un monasterio importantísimo como era el de Guadalupe, ¿no? Y a la izquierda abajo, en blanco y negro, veis algo que ya no existe, que es el palacio de la reina Isabel, que ahora la tenemos todos los días hasta en la sopa, ¿no?, con una serie y todo eso, que lo cual está muy bien, pero ya sabéis que hay incluso una asociación que pretende elevarla a los altares y eso, y dices, hombre, era una gran señora, era una gran política, era alguien importantísimo, una mujer inteligentísima, talentosísima, pero no era una santa, ¿no? O sea que ese palacete maravilloso que se hizo en Guadalupe, pues lo pagó con lo que le quitó a los judíos que quemó allí mismo en la plaza, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues hombre, son cosas que hay que contar, claro, porque yo no me puedo detener en que es un palacio precioso, que lo llamaba Mi Paraíso, la reina, que tenía cacatúas y tenía animales exóticos por allí sueltos, que tenía un jardín de naranjos. Todo eso es precioso, que era de Juan Guas, el arquitecto real, por decir así, de la España, de la Castilla de ese momento. Pero claro, hay que también contar con lo otro, ¿no?, con la zona oscura, que no es poca muchas veces. Pasa, por favor. Claro, esta relación de los reyes y de los comitentes de la nobleza también por los monasterios es otra de esas contradicciones, ¿no?, tan fuertes y que son inseparables del mundo monástico. Claro, hay monasterios como el mismo de Guadalupe, que ya existen y que luego el rey, la reina, se hace en su palacio adosado, aprovechando, sabéis que no existía, en la Castilla, por ejemplo, medieval, no existía una corte como tal, la corte estaba donde estaban los reyes, y entonces los reyes viajaban continuamente y se iban aposentando pues en palacios de la nobleza y también en monasterios, en hospederías monásticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Poblet es un monasterio anterior, iniciado en el siglo XII, que Pedro el Ceremonioso, el XIV, decide convertir en el panteón de los reyes de Aragón, ¿no?, de su reino. Entonces, si nos ponemos a ver Poblet, vemos que sí, que es un monasterio cisterciense, pero que tiene una puerta dorada con la capilla de San Jorge, que es el patrón de la realeza aragonesa. La puerta dorada se llama así porque se dora cuando llega Felipe II a visitarlo. La puerta real, que se llama así porque es la puerta por la que entra el rey. El cimborrio, que es un falso cimborrio, es una torre simplemente hecha como una especie de corona para que se vea desde fuera que aquello es un monasterio regio. Los panteones reales, pero es que incluso yo ahora no me voy a meter en detalles, pero hay un palacio real, hay dos en realidad, pero hay un palacio iniciado por Martín el Humano, que es un complejo que incluso llegaba a abrazar el claustro alto. O sea, las galerías altas del claustro eran el paseadero del rey sobre el claustro monástico, ¿no?, que estaba justo debajo. Pasa, por favor. Y claro, hablando de reyes y de monasterios, no podemos olvidar a Carlos V y a Yuste, ¿no? Es un caso también de un monasterio jerónimo, al que se le adosa un palacete, una casa relativamente modesta, relativamente, solamente. Al principio pensó hospedarse en Fres del Val, en Burgos, pero claro, vio que allí hacía mucho frío. Entonces dijo, bueno, pues me voy a ir a Cáceres, a una zona que está muy bien orientada, muy bonita, rodeada de bosques, y me voy allí a vivir mi último año y pico. Claro, eso no lo sabía, ¿no?, pero bueno, fue así. Entonces se fue allí, se instaló en el palacete, hizo una serie de instalaciones curiosísimas. Lo que se adivina a la izquierda es una rampa que es un acceso para personas con movilidad reducida. Creo que es el primero de la historia, yo no conozco otro caso anterior a ese, ¿no? La persona con movilidad reducida era el propio rey.
O sea, el mismo rey que se hacía retratar por Tiziano sobre un caballo negro en la batalla de Nürnberg, pues aquí el hombre un día intentó subirse a un burro y se mareó muchísimo, le tuvieron que bajar y ya no estaba para esos trotes, ¿no? Nunca mejor dicho. Y es además el mismo rey que está muerto de frío cuando llega el invierno y que le pide a un noble que por favor que le solucione aquello y tal. Y entonces ese noble coge la estufa metálica que tenía en su castillo de Valladolid y se lo lleva allí, y entonces hacen una habitación para que esté aquello como un horno, y allí pasó el rey su invierno y demás, ¿no? Entonces, claro, todo esto está muy bien, pero ¿y cómo era la vida del rey allí, no? Todos sabemos cosas, pero cuando uno se pone a recopilar y ve que, por ejemplo, tenía un retrato de su mujer, de su querida y malograda mujer, ¿no? Isabel de Portugal, lo tenía allí, y cuando venían visitas lo cubría con una cortinilla para que nadie violentase o violase la ausencia de su latente, ¿no? De su mujer. La compañía de hombres ilustres como Juan de Herrera, que todavía era un soldado, sin que nada en su vida pudiera hacer sospechar que llegara a convertirse en el arquitecto real del hijo de Carlos, ¿no? De Felipe II. Y Juanelo Turriano, el famoso Giovanni Torrigiano, el gran inventor, fue otro de sus acompañantes allí. Hablarían mucho de relojes, de astronomía, de cosas que les apasionaban a los dos. Pero claro, además de eso, había mucha gente, había un fabricante de cerveza holandés, había un montón de criados que se comunicaban por esas galerías que veis ahí a la derecha con el palacio, para la servidumbre. Había una corte, allí al servicio del rey, que se aburrían como ostras. Porque claro, el rey era un hombre profundo, tal, que se fue allí a escribir sus cartas y a reflexionar y a rezar y a mirar el altar desde su habitación, cosa que ya existía en Poblet, por ejemplo, y que se repetieron en el Escorial. Pero claro, los de la corte estaban allá acompañando al rey porque estaban obligados, pero bueno, y entonces a eso se debe, por ejemplo, que en Garganta la Olla, que es la población más cercana, proliferasen los prostíbulos. Y entonces todavía se conserva uno de ellos, al menos, que es esa llamada eufemísticamente Casa de las Muñecas, que era el prostíbulo de Garganta la Olla, donde iban pues a relajarse un poco a lo que fuera los acompañantes obligados de Carlos, que seguramente, bueno, pues cuando muriera el gran emperador, pues se sentirían bastante aliviados. ¿Qué pasa, por favor? Claro, hablando del Escorial, dices, claro, si es que lo de la asociación de palacio y monasterio, ahí está, ¿no? En la imagen grande, lo de la izquierda, lo bajito, es el palacio, ¿no? Dices, pero vamos a ver, ¿qué cuento yo del Escorial? Claro, cuando Bere me dijo, escribe lo que quieras. Dije, hombre, del Escorial tengo que hablar, porque aunque no quisiera, habría que incluirlo, ¿no? O sea, no se podría entender un libro de monasterios españoles sin incluir el Escorial, ¿no? Entonces, bueno, pues te pones a mirar, a decir, bueno, pues qué puedo dibujar o qué puedo contar que no sea demasiado manido, ¿no? Entonces, bueno, pues pones a contar, pues por ejemplo, lo de la cúpula, veis a la izquierda, la A es lo que se llegó a hacer, la B es lo que se debería haber hecho, más estilizada. ¿Por qué no se hizo así? Que queda demasiado chata. Pues porque cuando ya se iba a empezar a construir los pilares de la iglesia se agrietaron. Y dijeron, vamos a quitar peso, no vaya a ser que tengamos aquí un drama, ¿no? La comunicación con la naturaleza, que es muy interesante, con el agua, con la piedra, que le sirve de base material, ¿no? La comparación entre el templete de Juan Herrera y el de Bramante, que sin duda lo inspira, pero del cual se separa a su vez mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues la historia del Cristo de Cellini también me parece bonita, ¿no? Y digna de contar, y también la incluyo. Bueno, son intentos que hago de salirme de lo normal cuando llega a un edificio tan conocido como este, ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, el también ver las fuentes de las cosas, ¿no? Ver el retablo del Escorial con los sepulcros reales a los lados, y como dice Antonio Ruiz Hernando, pues oye, esto se basa en algo, ¿no? Y se basa en el primer monasterio jerónimo que hace esto, que es el del Parral de Segovia, a la izquierda, donde está el retablo mayor y el sepulcro de los Villena, los sepulcros que hacen como las alas laterales del retablo, ¿no? De un tríptico, por decir así, y que en el Escorial, por supuesto, se imita, ¿no? Porque es un modelo muy feliz, ¿no? ¿Pasa? O los templetes, ¿no? El templete del Escorial tiene precedentes, claro, luego veremos otro más, pero en otro monasterio jerónimo, como es el de Guadalupe, pues ahí ya ese esquema tan bonito del templete centrando las arterias del claustro, ¿no? ¿Pasa? Claro, seguimos igual cuando vamos a algo como, dices, los monasterios benedictinos, los monasterios pluriacenses, que son los que se distribuyen sobre todo a lo largo del Camino de Santiago, ¿no? Bueno, pues intento ofrecer una imagen de cómo pudo ser la aguja, famosa aguja de Sahagún,
de la cual no hay ningún testimonio gráfico, o La Plata, el propio monasterio de Sahagún, desaparecido también por completo. San Millán de la Cogolla, pues ahí veis en el dibujo que está en medio abajo la comparación entre el tamaño de Suso en negro y de Yuso en blanco, para que se vea la monstruosidad que supone esa renovación, el irse al llano, ¿no? A la zona cómoda, como hemos visto antes. Pero a la vez, cuando vemos el claustro de Nájera, por ejemplo, decimos, ¿por qué estos monasterios no conservan los claustros románicos? ¿Por qué los reconstruyeron tantas veces a finales del siglo XV, principios del XVI? ¿Por qué hubo esta explosión aquí de renovación, de edificios que han hecho que los monasterios medievales se perdieran, ¿no? Y se renovaran? Bueno, pues todo fue porque hubo un momento de decadencia brutal que hizo de nuevo asociarse a los monasterios, en este caso benedictinos, en una cosa que se llamó la Congregación de Valladolid, que tenía su sede y su cabeza en San Benito de Valladolid, que es lo que veis ahí abajo a la derecha, el coro, y que fue lo que les permitió reflotar aquello. Pero claro, para reflotarlo había que cambiar de imagen. Esto es como las empresas, ¿no? Que había que cambiar el logotipo e incluso la sede, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que llevó a renovar los claustros, las propias iglesias a la moderna, ¿no? Para no quedarse a la vista de quienes lo visitaran anclados en un pasado que querían superar, ¿no? ¿Pasa? Me sigue haciendo frío, ¿eh? En el Cister pasa lo mismo. Dices, sí, un monasterio cisterciense, hombre, no he podido evitar poner, aunque está cortada por la proyección, pero una planta tipo de estas, ¿no? Pues explicando qué es cada cosa y dónde está. Pero dices, bueno, pero es que la realidad de los monasterios cistercienses nunca es así. Nunca encontramos un monasterio tipo, sino que todos están llenos de variaciones en el tiempo, ¿no? Y dices, bueno, eso hay que explicarlo. ¿Por qué los coros que estaban antiguamente puestos, digo coros porque había dos a lo largo de la nave, ¿no? En el suelo, ¿por qué se llevaron a los pies en alto? ¿Por qué se construyeron claustros altos, ¿no? O sea, si lo vemos desde un punto de vista estilístico, podemos decir, claro, qué pena que sobre un claustro gótico, románico, hicieran unas galerías renacentistas o barrocas, ¿no? No, qué pena no, porque las hicieron. La pregunta es ¿por qué? Y entonces cuando sabemos por qué, porque se renovó la vida monástica, porque los monjes quisieron vivir en celdas independientes en vez de en dormitorios comunes, todo ese tipo de cosas, decimos, ah, claro, ahora entiendo por qué está esto aquí, entonces no hago lo que se ha hecho muchas veces, que es derribar lo de arriba buscando una pureza estilística, por ejemplo, ¿no? En una restauración, ¿no? El edificio es un retrato de las épocas y de los cambios y de las mentalidades que hay que conservar en su integridad para poder entender la historia de estos edificios, ¿no? De estos monumentos. En el de Fitero, que es el que está abajo a la izquierda, ocurrió algo muy bonito, que fue esa venganza que os he dicho antes de la población. Lo que hizo fue convertir la iglesia en templo parroquial, o sea, es la parroquia del pueblo, y envolverlo por completo, el claustro convertirlo en una especie de plaza interior, y allí se metió el ayuntamiento, se metieron dependencias públicas e incluso un cine. O sea, el cine de Fitero está dentro de lo que era el recinto monástico, ¿no? Entonces es bonito ver eso como a veces, pues como los restos de un animal, que luego llegan los animalitos que lo aprovechan, ¿no? Y cada uno se lleva su trocito y oye, al final aquello se convierte en otra cosa y no deja de provocar, pues bueno, pues la continuación de la vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Miguel, ¿y eso que pones del pasillo de los conversos? Sí, eso era un dispositivo profiláctico. O sea, protector, en el sentido romano del término, ¿no? O sea, eso lo que suponía era un clasismo que, al que dedico un capítulo, que es esto de reza y trabaja, ¿no? De hora y labora, que es muy interesante porque lo que ocurre ahí es que, si uno lo piensa bien, salvo que seas una anacoreta que vas al monte y no quieres saber nada de nadie, si tú te quieres dedicar a algo tan improductivo en el sentido material como es la oración, tienes que tener a alguien que te solucione el día a día, ¿no? La parte del laboral. Claro. Y entonces comparo al monje con el artista. Un artista maldito que pinta ahí en su casa y que nadie le hace caso y él tampoco hace caso a nadie, pues oye, él se apaña solito, ¿no? Y ya se freirá un huevo de vez en cuando, ¿no? Pero claro, un artista que digamos que es rentable su trabajo, tiene una corte alrededor de marchantes, de personas que le solucionan todos los papeleos, todas las servidumbres de la vida diaria, ¿no? Precisamente para que él se dedique a su profesión religiosa o profesión artística, ¿no? Pero claro, eso es posible cuando esa actividad en realidad cubre una rentabilidad material, ¿no? En el caso de los monasterios hay una colonización.
Ahí te he engañado. Sí. Hay una labor, por ejemplo, colonizadora del territorio, hay una labor de, por ejemplo, hay un asentamiento de tumbas de notables que quieren conservar allí su memoria, ¿no? O sea, hay réditos, por decir así, ¿no? Y cuando el artista es rentable, pues también consigue esa corte de segundones, por decir así, que le solucionan la vida, ¿no? En los monasterios esto era así. O sea, para que los cartujos, para que los cistercienses pudieran dedicarse a la oración, tenían personas que eran hermanos legos, que eran los que más trabajaban pues, en el campo, en la huerta, en el territorio dependiente del monasterio, y que eran los que hacían el trabajo productivo para que los monjes se pudieran dedicar solo a la oración y al trabajo que no fuese demasiado duro como era la copia de libros, ¿no? Así que creía que tenía algo que ver con el tema de judíos o musulmanes obligados a convertirse. No, de hecho en los monasterios de Cister en principio no entra nadie que no sea de la comunidad. O sea, no estaban abiertos a... Por eso carecen de torres, porque no hay que llamar a la oración a nadie que no sea del propio monasterio, ¿no? Entonces lo que sí que hay es esa duplicación de coros y con una valla además dentro de la iglesia para que haya un coro que es el más cercano al altar de los hermanos, de los monjes, y otro coro de los legos. Es eso. Entonces hay un pasillo, por ejemplo en Rueda se conserva, en piedra se conserva muy bien. Es un pasillo opaco, o sea, para pasar los conversos sin mezclarse con los monjes en ningún momento, ¿no? Tenían una zona acotada. Como se ve en los palacios, vamos. Absolutamente. Y de hecho lo digo, que los monjes se adelantan a los nobles en esto. O sea, mucho antes de que exista la puerta de servicio en los palacios, existe la puerta de servicio en los monasterios. Corte del minuto y seguimos, ¿vale? Solo es un minuto. Bien. ¿Vale? Qué accidentado, ¿no? Esto del ayuntamiento. Haciendo mención. Bueno, ni volverá para esto es un poco la vez a los 20 años. ¿No puede ser ayuntamiento? No. ¿A estas horas?
Diego. La han matado. Han derribado el edificio. A mí, perdona, bueno, ¿tú como arquitecto trabajas con el ayuntamiento? No, yo no soy arquitecto. Ah, no, No. anda, pensaba yo que sí. No. Estas pruebas tenían que estar terminadas a las 6, pero lo raro es que trabajen a estas horas también. Sí. Ya que hacer algo no nos vamos a quejar. Pues no, efectivamente. Bueno, ya no hay más interrupciones, ¿vale? Adelante. Bueno, seguimos. Nos lo decía Rito, lo que siga. Sí, pasa, por favor. Bueno, lo de los conversos, eso ya lo... Sí, perfectamente. Los cartujos, por ejemplo, con lo puros que se supone que son y demás, también tenían sus conversos, incluso al principio en un edificio separado, o sea, ni siquiera en el propio bloque, ¿no? Pero claro, dices, una cartuja, ¿en qué se diferencia una cartuja, no? Siguiendo esto de benedictinos, cistercienses, la cartuja es algo muy especial y sobre todo se distingue en eso que veis a la derecha arriba, que es un claustro gigantesco rodeado de casitas, de chalecitos. Es casi una especie de urbanización, de chalés variados, sí, bueno, adosados, ¿no? Porque ni siquiera pegaban pared con pared. Y claro, esa era la vida del cartujo. O sea, el cartujo estaba viviendo solo, aunque se reunía una vez por semana con sus hermanos de monasterio, pero vivía allí solo, sin ver a nadie, pero eso sí, en una casa cómoda, de 2 plantas, con un pequeño taller, con una huerta en la cual cultivaba. O sea, no era un lugar de, digamos, de sacrificio así, de tormentos, sino de retiro y de silencio, ¿no? En todo caso. Pero el silencio lo he dicho a ver si lo hayan notado. Entonces, bueno, veis ahí, pues eso, lo que sería la iglesia con el pequeño claustro, o sea, lo que es el monasterio normal, pero luego ese gran claustro que debe su tamaño a esa necesidad de alojar un montón de casitas. O sea, es como un aeropuerto. La gente se queja mucho de que los aeropuertos hay que andar muchísimo, ¿no? Hay que caminar mucho, y dice, bueno, si es que un aeropuerto no puede ser pequeño, porque hay unas cosas que se llaman aeronaves que tienen un tamaño mínimo y que los necesitan holgura para ir poniéndose en batería, y eso es lo que da el tamaño de los aeropuertos. Pues aquí es igual, o sea, es la necesidad de alojar esas casas alrededor de un patio lo que da el tamaño de ese patio, ¿no? En cuanto a la iglesia, eso que veis a la izquierda es la cartuja de Miraflores. Veis esa especie de barreras, ¿no?, que se van sucediendo a lo largo de la nave y que yo llamo una especie de pozo de decantación. O sea, el primer espacio es el de los fieles, los pocos fieles que se acerquen por allí, luego el de los legos, luego ya el de los monjes, luego ya el altar, ¿no? Y van poco a poco siendo un lugar, por decir así, más santo, ¿no?, más sagrado. Pero claro, en medio del altar está una tumba. Y dices, bueno, o sea, aquí ya no es solamente que un noble o un rey pagase o por instalarse allí cerca o eso, sino que es que la iglesia se convierte realmente en una especie de panteón, ¿eh? Porque además ellos creían que la oración que iba por encima de la tumba, dirigida desde el coro hacia el altar, pues les beneficiaba de cara al más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues purgar pecados, esas cosas. Entonces son ya iglesias panteones, que lo veremos en muchísimos sitios. ¿Pasa, por favor? ¿Cómo se hace, tío? Claro, una cartuja de la edad moderna ya es una cosa que parece que no tiene absolutamente nada que ver con el origen de la cartuja, que es un lugar, la Gran Chartres, ¿no?, que está al pie de los Alpes, en un lugar que tuvieron que abandonar porque había aludes de nieve continuamente. Bueno, una cosa terrorífica, ¿no?, de un sacrificio tremendo, ¿no? Bueno, pues dices, de ese lugar no solamente se logra al final una arquitectura espléndida, sino que además se instalan, claro, en sitios tan distintos y tan distantes como es Andalucía, ¿no? Entonces, por eso hay un capítulo que le llamo Cartujos al Sol, porque a mí me choca, ¿no?, que algo fundado en un lugar alpino y con todas las calamidades que uno puede imaginar en la vida, ¿no?, incluido el frío, pues se va al final a sitios como Jerez, como Sevilla, como Granada, ¿no?, donde estarían rodeados del perfume de los naranjos y donde inician la raza cartujana de caballos y bueno, pues además impregnándose en un momento dado de ese barroco andaluz tan bollante, ¿no?, que veis que la cartuja de Jerez, pues a esa decantación hacia lo sagrado, al final incluso contribuye añadiendo, o en Granada, añadiendo el camarín o sagrario, que ya es una especie de tabernáculo, que veis ahí arriba a la derecha, el de Granada, que es ya lo sagrado de lo sagrado, ¿no?, una especie de Santa Sanctorum al que solamente acceden los cartujos y que es un lugar de meditación y de retiro, ¿no? Abajo tenéis las fachadas de Jerez.
Claro, ¿por qué son tan espléndidas las fachadas de las Cartufas, por ejemplo, de Jerez o de Granada? Pues porque un señor, un noble, que se entierra ahí dentro, no quiere estar en un edificio insulso y insignificante. Quiere que desde fuera ya se vea el esplendor al que él ha contribuido con sus buenos dineros. ¿Basta? Los conventos, claro, muchas veces se confunden monasterios y conventos, ¿no? Pero los predicadores franciscanos, dominicos, ya no están en los desiertos en el sentido de lugares despoblados, ¿no? Sino que se tienen que ir a las ciudades, a las poblaciones. ¿Por qué? Pues porque son predicadores, porque necesitan auditorio a los fieles, ¿no? En un lugar en el que además, en un momento en el que además hay muchas herejías y demás, y la iglesia flaquea, que esa es la imagen de Giotto, ¿no? Del Papa Inocencio III soñando que hay un señorín que le está sujetando a la iglesia cuando está a punto de caerse, ¿no? Que es San Francisco. Y además son predicadores, necesitan público, pero además son mendicantes. O sea, su forma de financiarse es pidiendo limosna. Y no vas a pedir limosna en medio campo, que no hay nadie, ¿no? Tienes que ir a las ciudades a pedir. Y claro, esos conventos que nacen también humildemente, al final se convierten incluso en competidores de las catedrales como ocurre en Santiago, ¿no? Donde tiene que haber incluso ordenanzas para evitar que tengan torres más altas que las de la propia catedral. ¿Pasa? Claro, cuando ves a Juan de los Reyes en Toledo, claro, esto es un convento mendicante. Esto es San Franciscano. Madre mía, pero es que esto ya lo manda a hacer la reina para enterrarse allí, ella y el rey Fernando, ¿no? O sea, ya es un panteón, declaradamente desde el principio, encargado a Juan Guas, a este que tenéis ahí, y encima cuando están empezadas las obras, la reina le dice, pero ¿y esta nadería me estáis haciendo aquí? O sea, ya quiere algo muy esplendoroso, ¿no? Y desde luego que lo consigue, aunque curiosamente al final lo deje vacío, porque se va a Granada a enterrarse cuando ya conquista la ciudad, ¿no? Porque esto se inicia antes de la conquista de Granada. ¿Pasa? No, pasa. Y ya por último, aunque está muy cortado, por último en este recorrido así por las órdenes, ¿no? El fenómeno este de las ciudades convento, como Toledo, en el que además se basan en modelos muchas veces musulmanes, ¿no? Para hacer, por ejemplo, los ajimetes, esas celosías que guardaban la intimidad de las casas islámicas y que la copian los conventos para exactamente lo mismo, ¿no? Y Lerma, que esto es lo contrario, ya no es un proceso, por decir así, orgánico y natural como en Toledo, sino que es la fundación de un señor que quiere hacerse una pequeña corte y un lugar al que llevarse al rey, a Felipe III, y tenerle allí en un ambiente muy propicio y en el cual se suceden la colegiata, el palacio controlados por él y los conventos que no son competidores, ¿no? Y luego una cosa muy bonita que es la cantidad de palacios medievales que en España han subsistido gracias a ponerse los hábitos religiosos. O sea, como en las películas cuando el guerrillero que le van a matar y tal y se pone el traje de cura y escapa, ¿no? De sus perseguidores. Pues aquí ocurre lo mismo. Los palacios medievales españoles se han conservado, se han guardado en muchísimas ocasiones gracias a haber sido convertidos en monasterios y conventos, ¿no? Y no solamente medievales, por ejemplo, en Madrid sabéis que del Renacimiento tenemos poquísimo y una de las pocas cosas es este palacio que tenemos hoy en día integrado dentro del convento de las dueñas, ¿no? De las descalzas, perdón. ¿Sí pasa? Y claro, muchas veces los capítulos no van siguiendo órdenes religiosas, sino que van siguiendo, por ejemplo, paisajes, ríos, que es algo muy ligado a los monasterios, ¿no? Esa liturgia del paisaje que yo llamo, ¿no? Esa conversión de lo natural en algo humanizado, sin destruirlo, ¿no? De lo que hablábamos antes, que son capaces de construir sobre un lugar tan delicado como puede ser la Socia del Duratón y mejorar ese paisaje, ¿no? O sea, no estropearlo, sino mejorarlo, añadirle significado, añadirle una humanización que es una especie de eso, como de ritual que tiene algo que ver también con el propio ritual religioso, ¿no? San Pablo de Cuenca está por ahí también, el Arlanza, hay muchísimas riberas sacras, no solamente la ribera sacra gallega, ¿no? El propio Eresma, a su paso por Segovia, también es una ribera sacra. ¿Pasa? Pero claro, el río también tiene un sentido práctico, aparte de surtir de agua, que es la de mover molinos, la de mover ruedas, como el monasterio de Rueda en Zaragoza, que su nombre se debe a esa enorme noria, ¿no? que trae el agua del Ebro. La presa de Guadalupejo, que dependía del monasterio de Guadalupe y que es una obra de ingeniería medieval fascinante, abandonada, cubierta de maleza hoy en día. Claro, si esto estuviera en Alemania, como decíamos antes, ¿no?
el puente del arzobispo, que ahí lo veis con sus dos torres, antes de que las demolieran, que dices, puente del arzobispo, sí, el arzobispo Tenorio, que era el arzobispo de Toledo, claro, sí, que promovían las obras públicas, es verdad, pero ¿para qué hizo este puente? Pues para ir a Guadalupe. O sea, que para encaminar a los peregrinos hacia Guadalupe. ¿Pasa? Y luego una aportación, ya para ir acabando, una aportación del libro que me parece que a mí por lo menos me deja así contento, es la de ofrecer imágenes que no sean muy vistas, ¿no? Y que permitan intuir lo que eran los edificios antes del estado actual, que muchas veces se debe a restauraciones o a destrucciones, ¿no? que los han modificado por completo. El caso de Melque, que es esta iglesia visigoda de un monasterio que está en Toledo, pues claro, lo ves y dices, claro, esto primitivo, siglo VII, pues claro, estas piedras, ¿no? Este ambiente tosco, claro, los visigodos, te los imaginas allí todos así chorreando sangre y grasa, no sé, tal. Y no, un momento, perdón, es que en un rinconcito de Melque queda un trocito de estuco ornamentado, del cual pudimos inferir que Santa María de Melque se parecía más a lo de la izquierda, se parecía a una iglesia bizantina de Rávena. Estaba completamente cubierta de decoración multicolor además, ¿no? Lo que vemos ahora es el lienzo, pero el cuadro lo hemos perdido. Vemos el soporte, ¿no? La estructura, pero no la cobertura que tenía aquello, ¿no? Claro, a veces dices, claro, es que esto es muy antiguo, se ha perdido con el tiempo, pero a veces el aspecto cavernoso, pedregoso de muchos edificios se debe a restauraciones modernas, ¿no? Ahí tienes la iglesia de Santo Toribio de Liébana, en Santander, cómo está ahora a la derecha y cómo estaba hasta hace pocos años, con sus enlucidos, con sus cales, como debía ser. Pasa, por favor. Claro, por ejemplo, el Parral en Segovia, que es un monasterio que funda en la sombra el futuro Enrique IV, antes de ser rey, pues coge a un hombre de paja, que es Márquez de Villena, y dice, oye, que quiero fundar un monasterio para tener ya ahí mi casita, mi palacete, pero claro, como está mi padre el rey todavía vivo, pues no quiero quedar mal, y pues fúndalo tú, y luego, y en cuanto muere el padre ya, pum, se instala, ¿no? Bueno, pues este monasterio tardan muchísimo en empezarlo. Al principio dicen, no, bueno, a lo grande, ¿no? Como se hace todo en España, venga, la inauguración, primera piedra, ¿no? Y cogen y llaman a un montón de monjes de Guadalupe. O sea, un monasterio esplendoroso, rico, un edificio fabuloso, cómodo, y les llaman, oye, que vamos a fundar otro monasterio jerónimo aquí al pie de Segovia, tal, primera piedra, y llegan los monjes allí para fundarlo, ¿no? Y repoblarlo. Claro, se encuentran la primera piedra, pero nada más. Dicen, ahí va, ¿y dónde nos metemos? Les hacen unas cabañas allí de mala muerte. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan un frío horrible allí y tal, oye, tal, que nos volvemos, o sea, no queremos saber nada, nos volvemos, como no nos hagáis aquí un monasterio, nos vamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el Parral se empieza por el claustro, cosa rarísima, porque lo normal es que siempre sea la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo primero que había que hacer era retener a los monjes allí, que se iban. Y no solamente eso, sino que se hace una cosa que yo nunca he leído en ningún lugar, pero que es evidente. Se les hace un patio similar al de Guadalupe. O sea, se les quiere retener diciendo, no solamente haciéndoles un buen edificio, sino además agarrándolos y haciendo como que estén en su hábitat, ¿no? Como a un animal del zoo que se le pone unas rocas para que parezca que está en su lugar natural, ¿no? Entonces, a la izquierda tenéis el claustro de Guadalupe, a la derecha el del Parral, que es una rareza de Segovia. No es arquitectura típica de Segovia, es una cosa importada, ¿no? Y luego, San Pedro de Arlanza, abajo, en ruinas, ahí sabéis que había una cámara con pinturas románicas civiles que por desgracia, bueno, pues ahora están repartidas, bueno, hay unas en Barcelona, pero otras en Nueva York, otras en Boston. Bueno, pues esta sala, que era de planta cuadrada, hay historiadores que, bueno, que cogen, la verdad, los símbolos cristológicos por los pelos, porque yo es que no entiendo allí que ven ninguna referencia a la fe cristiana, porque es que no hay ni una cruz, ni nada, o sea, no hay nada que recuerde a un motivo religioso, ¿no? Lo que hay son animales, hay leones, hay animales fantásticos, hay una especie de grifo, hay águilas, hay monos, ¿no? Y hay ventanas fingidas, hay también ventanas pintadas en la pared. Yo lo que pienso en este momento, cuando se hace esta sala, hay un monje que está escribiendo el poema de Fernán González, que lo que sirve es para reclamar el protagonismo de ese monasterio como lo importante en la Revolución de Castilla, ¿no? Es una especie de reivindicación de ese monasterio como algo señalado en la historia de Castilla. Lo que sí que hay son escudos de Castilla, curiosamente, en esa sala, ¿no? Entonces yo lo que propongo es que en realidad lo que estaban intentando
a través de ese bestiario que está repartido por las paredes, era reflejar, por decir así, la ambición de miras de una Castilla que estaba en ese momento en expansión. El bestiario sabéis que es una recopilación de saberes y de curiosidades, pero que también, a su vez, sirven de reflejo de la variedad del mundo. Un bestiario siempre es una recopilación de imágenes que te invitan a soñar con la lejanía, ¿no? con lo exótico, con lo lejano. Y en este momento Castilla estaba expandiendo hacia Andalucía, y bueno, no lo podía soñar, pero algún día incluso se expandiría hacia el otro lado del océano, ¿no? ¿Pasa? Y sobre siglos, ¿qué se puede decir novedoso sobre siglos? Es que casi uno tira la toalla antes de nada, ¿no? Oye, pues sí, al final salen cosas, curiosamente, ¿no? Y dices, bueno, pues, oye, una montea, un dibujo de estos de los arquitectos medievales en las paredes, pues nadie se había dado cuenta de que hay una montea allí en una pared de siglos, ¿no? Que ahí la tenéis dibujada. Pero es que además hay cosas, por ejemplo, que dibuja Gerardo Boto, el historiador que ahora está muy nombrado por lo del claustro de Palamos, que nos cuenta que en el centro del claustro de Silos había un panteón de los Finojosa, una familia noble que paga parte de la obra para tener su panteón en el centro del claustro. Ese panteón se derriba en el siglo XVI, pero bueno, hay que dibujarlo, hay que intentar recrear cómo podía ser aquello, ¿no? Una imagen curiosa y novedosa también, ¿pasa? Pero es que además Silos tiene una cosa que nadie se había preguntado nunca. Digo nadie porque no he encontrado a nadie que se lo preguntara, ¿no? Y es porque es doble el claustro, porque tiene 2 pisos. Antes hemos visto, ¿no? Pues en el caso de la duplicación posterior, pues había unas razones prácticas. Aquí, ¿por qué se duplica el claustro? Te pones a leer y dices, sí, el de arriba es peor. Claro, es que el de abajo es el mejor que existe, entonces sería raro que fuera mejor, ¿no? ¿Es posterior? Hombre, claro. ¿Cómo no? No será posterior el de arriba, son con pilotes, no meter el de abajo, ¿no? Vale, pero ¿es románico? Ah, sí, sí, me he dado cuenta. Esto significa que es anterior al inicio de la Catedral de Burgos, sí, seguramente. ¿Pero qué más? ¿Por qué se hizo? Bueno, pues te pones a mirar, y dices, otra vez, los reyes estaban por ahí metiendo dinero. Alfonso X se iba al claustro alto a pasear y a tomar el sol. Y dices, anda, ya empieza a haber pistas por aquí. Hay un capitel que son un montón de reyes con diademas reales. Y dices, ahí va, qué curioso. Oye, y hay un edificio que todavía se conserva, que hoy en día es la biblioteca del monasterio, aunque está tapado, desde el exterior no se ve, que lo llaman hospedería, lo llaman... Esto es un palacio. Es un palacio románico, que está intacto. Lo tenéis ahí dibujado, cómo se vería cuando no tenía edificios por delante, ¿no? Y claro, no solamente ves eso, sino que además sabes que hubo una ampliación de la iglesia hacia los pies para hacer una tribuna en alto. Con lo cual, lo que volvemos a tener como en Poblet, aunque antes, es una instalación real, palatina, que tiene la gran sala que llamamos palacio, en la Edad Media se llamaba palacio a eso, a una gran sala, conectado a la tribuna real de los pies y conectado a un claustro alto que era el paseadero del rey. Entonces, el claustro de Silos es un claustro civil sobre un claustro religioso, otra vez, ¿no? Como en tantos otros casos. Solo que en este caso es un ejemplo pionero. ¿Pasa? Las mujeres, hay que hablar de mujeres, hay que reivindicarlas y su papel en el monarcato es importantísimo. Hay que pensar que hasta el siglo XVIII la mujer no empieza a lograr otra vez las oportunidades que tenía en la Edad Media, ¿no? Hablamos siempre mal de la Edad Media, pero el Renacimiento fue atroz para la mujer. En cambio, en la Edad Media había abadesas, por ejemplo, que tenían un poder brutal. Eran gobernadoras, eran señoras que manejaban muchísimo dinero, ¿eh? Y que además gobernaban muchas veces incluso en esas comunidades dúplices sobre los hombres, ¿eh? Los monjes estaban bajo las órdenes de una abadesa, ¿no? En muchos casos. No me quiero meter aquí, pero hablo por qué los monasterios de Císter femeninos tienen una sola nave. La razón práctica otra vez, por qué las huelgas es una excepción en eso, como en tantas otras cosas, las huelgas de Burgos, otra vez los reyes están por ahí. Y luego también otra cosa, fijaos ahí abajo, 4 salas capitulares cistercienses femeninas, las huelgas, Cañas, San Andrés del Arroyo y Carrizo, perdona por los nombres tan seguidos. Fijaos que lo que son mucho más grandes que las de los hombres. Ya la de las huelgas, aunque tenga esos pilares, es mucho más grande que cualquiera de las masculinas. Y que además lo que tienden es a quitar los soportes de en medio, porque no deja de ser una curia, un lugar de reunión, con lo cual los soportes intermedios estorban. Y además hacerlas altísimas. O sea, esta de Cañas, la de Arroyo, son salas inmensamente más grandes y espléndidas que las de los hombres. Dices, ¿por qué?
Oye, pues porque las monjas que no podían acceder al altar mayor, porque no oficiaban, porque no eran sacerdotisas, tenían su lugar de esplendidez en la sala capitular. ¿Y por qué se lo podían permitir? Pues porque como no tenían que bajar al crucero de la iglesia por la escalera de maitines desde el dormitorio, como pasa con los monjes, pues se podían permitir el dispararlas a las capitulares hacia lo alto. En los monjes no, porque está el dormitorio encima, no pueden subir más, porque tienen encima el dormitorio y no pueden subir, tienen un límite. Sin embargo, las monjas no lo tienen, no hay dormitorio, y por lo tanto, la sala capitular se puede desarrollar hacia lo alto todo lo que se quiera, sin límite, ¿no? Son razones prácticas muchas veces que explican lo que estamos viendo en el edificio. ¿Pasa, por favor? Y bueno, por no hablar de lo que era la vida de los monasterios y los conventos femeninos, que era realmente sorprendente, ¿no? Ahí veis la Encarnación de Ávila. Antes de Trento, ni siquiera tenían voto de castidad ni de pobreza. Allí la monja se iba con su ajuar personal, que a veces era muy rico. Si era pobre la ponían a fregar, si era rica le hacían un apartamento estupendo, podían entrar y salir. A veces había momentos de pobreza y de necesidad y decían, nada, venga, iros a vuestra casa a pasar el invierno que así somos menos bocas que alimentar, ¿no? Eso pasaba. Había garanias rondando las ventanas, eso no es ninguna leyenda. Y había mucha relajación. Hay una historiadora inglesa que habla de los monasterios del siglo XIV en Inglaterra, femeninos, en los cuales, bueno, pues en Pedralbes, que tenéis ahí, pues las monjas organizaban fiestas, había una reina, a lo mejor vivía allí, una reina viuda, y con toda su corte, con criados, con esclavos, tenían animales de compañía, tenían jardineros, tenían de todo. Lo de jardinero no lo he dicho con ninguna connotación, pero bueno, no hay que leer simplemente la enciclopedia y ya nos podemos imaginar algo, ¿no? Y tanto es así que un obispo estaba espantado con la liberalidad de las monjas, hizo un edicto y fue con sus eclesiásticos a su mando, fue llevándolo a los monasterios femeninos para decir, oye, que el obispo ha dicho esto, que el papa incluso ha dicho esto. Bueno, pues se sabe que las monjas incluso llegaban a perseguirle hasta la puerta tirándoselo a la cabeza diciendo, dejadnos en paz, aquí estamos estupendamente, ¿no? O cosas, por ejemplo, como el silencio que hay que guardar en el refectorio, en la comida, que es un precepto, pero que derivaba en unas juergas terribles, porque como había que expresarse, había que hacerlo por medio de signos. Entonces, claro, una cosa es alguien que sabe traducir las palabras a un lenguaje de signos y otra es una mímica como la que conoce cualquiera para decir, ponme medio pescado que hoy estoy mal del estómago, tal. Porque, y eso en medio de un refectorio, todo en silencio, con un montón de monjas gesticulando, claro, al final acaban todas tronchadas de la risa, ¿no? Entonces, ese tipo de vida está documentada, es la real, no es lo que nos cuentan las películas, y es apasionante conocerlo. O, por ejemplo, el caso de Pedralbes, precioso, o San Vicente de Segovia, allá abajo, que es que los conventos de monjas son mucho más naturales. Las monjas llegaban y se hacían su casita, la hacían encima de un tejado, la hacían en un rincón. Y entonces en Pedralbes hay una cosa maravillosa que son las celdas de día, que en vez del dormitorio común en el que dormían, son habitáculos, estudiolos, que se hacían las monjas para tener su pequeño cuartito, para coser, para rezar, para estar allí a su aire, para leer, y eso se conserva. Entonces es precioso saber, por ejemplo, que la famosa capilla de San Miguel de Pedralbes, que es la que tiene esas pinturas a lo Giotto, ¿no?, de Ferrer Basá, era la celda de día de una abadesa del siglo XIV, ¿no?, su lugar de retiro íntimo, por decir así. ¿Pasa? Y luego, bueno, es que tampoco quiero entreteneros tanto porque me da otra cosa, ¿no? Pero San Juan de Duero, que tenéis ahí arriba a la izquierda ese problema de los dos baldaquinos y esto, ¿no?, que desde Gaya Nuño se dice que mantenía un rito oriental, que había una viga que atravesaba la iglesia para poder sujetar los cortinajes. Bueno, pues claro, dices, vale, puede ser, pero es que luego te vas a la iglesia sanjuanista de la Magdalena de Zamora y hay lo mismo. Y luego te vas allá abajo a la iglesia sanjuanista de San Juan de Portomarín y está lo mismo. Y dices, bueno, esto ya no es una casualidad, ¿no? Entonces, fijaos que en la iglesia de la Magdalena de Zamora ahí hay unas ménsulas, ¿no?, con estos templetes de los lados, que yo he dibujado la viga que arranca de esas ménsulas. Bueno, pues el dibujo que hay a la derecha de Villamil no las dibuja, porque se ve que le parecían feas. Fijaos el valor de los documentos, relativo, siempre, ¿eh? Bueno, pues esto, en una publicación muy reciente, interpretan esas ménsulas como que son refuerzos para que el arco, no sé qué.
Y dice, además no son muy afortunados. Y dice, no, hombre, no, es que es para sujetar la viga del iconostasio, ¿no? Bueno, pues, pasa, por favor. No, es el no atender a las funciones de las cosas. A la función, que es lo que revela muchas veces el significado, ¿no? Pues nos centramos en el estilo, en cosas, en lo formal, ¿no? Y no atendemos a para qué sirven las cosas, ¿no? Fijaos en San Juan de Duero otra vez, que es que tenemos abajo un capítulo de Monreale, y desde luego es evidentísimo, la conexión con Sicilia en el claustro de San Juan de Duero es radical. En Monreale se ve en un capítulo lo mismo, se ven los dos templetes, la viga y las cortinas que además están enrolladas en las propias columnas. Es lo mismo. Entonces, bueno, yo propongo una serie de hipótesis sobre San Juan de Duero y al final acabo diciendo que a lo mejor el arquitecto fue el mismo que hizo la bóveda de Almazán, que es algo que tampoco se ha dicho, que yo sepa, y que parece que tiene sentido, ¿no? Porque en las dos obras hay admiración hacia Córdoba, hacia el modelo de la Mezquita de Córdoba, y están muy cerca una de la otra y son coetáneas, o sea que puede ser. ¿Pasa? Y ya para ir acabando también ya estas imágenes del antes y el después, ¿no? El cómo es y cómo era, como este programa de televisión, de qué ha sido de Zulanito y cómo está ahora, ¿no? Bueno, pues claro, uno llega a Santo Toribio del Líbano, ahí arriba a la derecha, y dice, una fachada que junta lo medieval con lo barroco, y dice, no, que esto es de los años 60. Que es que les parecía muy fea la fachada medieval que veis a la izquierda arriba, y entonces, bueno, pues además les gustaba así tener una espadañita encima y unos balcones grandes, y tiraron todo y volvieron a hacerla, ¿no? Una fachada que era del siglo XIII. Santa María de Huerta, sí, vemos la fachada actual y decimos, qué pureza gótica, tal, y no, es que el rosetón está inventado, es nuevo. Y hay que saber además que en origen tenía un pórtico, y que la fachada además, pues eso se vio modificada muchas veces, y la que está anexa además se recreció, se regularizaron los vanos, todo eso hay que saberlo, para apreciar bien los edificios. El Salón del Tinel de Barcelona, el Palacio Real del Tinel, pues es interesante también saber que hasta los años 30 fue la iglesia de un convento de monjas que había sido cedido como tal por Felipe V. Entonces hay imágenes todavía de cómo ese salón estaba cubierto de tribunas y de capillas de época barroca, y apenas se adivinaba su arquitectura original gótica. ¿Pasa? Y luego, por supuesto, ya esta es la penúltima imagen, por supuesto la suerte moderna de los monasterios, ¿no? La desaparición, como en Santa Engracia de Zaragoza, que es muy fácil decir, fueron los franceses los que... la mayoría de es mentira. Los franceses lo que hicieron fue llevarse muchísimas cosas, porque era gente culta. Entonces decían, uy, este cuadro que me va a quedar en el salón. No lo destruían, como los bárbaros, sino que decían, uy, me lo llevo. Y por eso el matrimonio Arnolfini de Vaney, que está en Londres, porque se lo llevó un francés, por ejemplo, ¿no? O la Virgen de Alba, o tantas cosas. Santa Engracia de Zaragoza, es verdad que con la francesada se perjudicó mucho el edificio, pero la demolición fue posterior y la hicieron los españoles. La sala capitular de Óvila, en Guadalajara, pues hoy en día se está reconstruyendo en California, por el arquitecto José Miguel Marino de Cáceres, que se lo han encargado, porque fue de estas obras importadas por Hearst, por Edgar G. O abajo a la izquierda, Aguilar de Campoo, en ese estado de ruina que le dejaron los historiadores del arte y los empleados del Museo Arqueológico Nacional, que dijeron, hay unos capiteles ahí estupendos. Oye, y no cayeron en la cuenta de que al quitar los capiteles el edificio se caía, porque los capiteles sujetaban cosas. Entonces lo apuntaron con maderas como pudieran y eso. Bueno, llegó este Peridis, afortunadamente lo pudo contener y ahora está en muy buen estado, ¿no? Y luego historias curiosas del siglo XIX, no solamente de ruina y demás, y de desamortizaciones, como es la historia de Rafael Guastavino, que tenéis allí, que además le he dibujado para que cuando la gente ojee el libro diga, ¿quién es este señor con bigote? ¿Qué pinta aquí? Bueno, pues este Guastavino visitó el monasterio de Piedra en Zaragoza cuando estaba desamortizado. Era la propiedad de la familia Muntadas, una familia catalana muy culta y muy rica. Y este Muntadas se enamoró del lugar, hizo el camino del monasterio de Piedra que conocemos hoy como jardín romántico. Y este Guastavino, que era arquitecto, llegó allí, vio la cueva, la ruta Iris, famosa, y se puso a pensar, lo relacionó con las ruinas del propio monasterio y dijo, uy, esto, aquí no hay piedras, no hay sillares, no hay construcción, y sin embargo vaya espacio más amplio, ¿no? Qué curioso, esto es una construcción cohesiva, de que están las cosas pegadas unas a las otras, no están pesando unas sobre otras, sino pegadas, haciendo una especie de armadura
natural, ¿no? Oye, pues, ¿y esto tal? Se le ocurre, oye, pues la tradición valenciana, ¿por qué la valenciana? Las bóvedas tabicadas con yeso, pum, 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 se puso ahí a darle al caletre, inspirado por un monasterio medieval, y luego se fue a Nueva York, y allí construyó el metro, construyó un montón de edificios, la bolsa, bancos, a tutiplén. De hecho hay una guía de Manhattan de Guastavino en Manhattan, y ahí 100 y pico obras suyas todavía a pie. Entre ellos la cúpula de San Joan de Divine, que es la mayor bóveda que existe en el mundo, que está hecha por Guastavino en Nueva York, y todo inspirado por la visita a un monasterio medieval, ¿no? ¿Pasa? Ya la última. Y luego ya, pues eso, la suerte postrera de los monasterios, a veces tan curiosa como la de arriba a la derecha, que es Celanova, que es el edificio municipal. La iglesia es la iglesia parroquial, el otro es el ayuntamiento, ves a la gente por allá haciendo papeleos. Ahora lo querían hacer hotel, espero que no lo hagan, porque me parece mucho más interesante que sea el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? No siempre los hoteles, Y arriba a la izquierda la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla. Curiosamente se llamaba de las Cuevas, porque justamente a su pie estaban las oquedades que habían hecho los almohades para sacar el barro fluvial y convertirlo en ladrillos. En realidad no eran cuevas, eran hornos, los hornos, donde cocían los ladrillos, los almohades sevillanos, ¿no? Qué bonito que se hubiera llamado desde el principio Santa María de los Hornos, porque luego en el siglo XIX aquello se convirtió en una fábrica de cerámica y se llenó de hornos, a la moderna, claro, ya con la tecnología moderna. Y ya por último, bueno, pues el santuario franciscano de Aránzazu, cerca de Oñate, como ejemplo realmente poco frecuente de un monasterio moderno interesante, ¿no? de la pervivencia dentro de lo que sería la arquitectura moderna de un tipo que, como habéis visto, pues desde los orígenes del cristianismo hasta hoy, pues no ha parado de dar frutos. Muchas gracias. Antes de que empecéis con las preguntas, si es que empezáis, dar las gracias a la intérprete, a Carmen. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo tengo una pregunta y un pequeño dato de aportación que no sé si lo conocéis, sobre el monasterio de Sagún, que aprovechando que teníamos aquí hace un momento intérprete de lengua de signos, fue donde nació el creador, inventor, porque era español, de la lengua de signos, el fraile Ponce de León. Eso lo sabíamos. Y a raíz de ahí, antes ojeando el... ¿De cuándo es este momento? Antes más pillado. Lo miraremos. Sí. Y antes ojeando he visto que en este propio monasterio lo destruyeron, ¿no? Me ha parecido ojear que lo tiraron abajo. Porque es un proceso muy peculiar. ¿Por qué no? Porque además creo que ahora mismo allí en Sagún, creo que al lado de donde estaba anteriormente este monasterio, se construyó otro. Está el cuartel de la Guardia Civil y un convento de monjas. Y unas pocas ruinas. Fue un desastre total. Sagún fue la corte soñada, por decir así, de Alfonso VI. Además, copiando a su padre, a rey Ramiro, que hizo el Panteón de León, Alfonso VI hizo uno muy parecido a lo que es de la iglesia de Sagún, ¿no? Que además tenía su origen en un santuario mucho más antiguo, ¿no? Pero que bueno, se había reconstruido en época románica con gran despliegue de medios, ¿no? Entonces él se hizo allí el panteón, su mujer se hizo un palacio con un molino propio, lo cual a los monjes les sentó fatal porque ellos tenían la exclusividad de la gestión de los molinos de la zona, pero bueno, ya quería tener su independencia. Y todo eso, bueno, pues cuando muere Alfonso VI, la corte que estaba allí establecida se va, porque ya el siguiente rey no estaba interesado en aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues se queda como a ralentí, el monasterio es muy poderoso, continúa, luego se une a la congregación de Valladolid, que es cuando hacen esta aguja y renuevan muchas estructuras y demás, pero bueno, llega a la edad moderna más o menos en un estado bueno, ¿no? Pero llega la guerra afrancesada, la guerra de Napoleón, y lo vuelan los españoles, empiezan a demoler el edificio, por lo mismo que demuele Escocimina el Castillo de Olite, que es el bastión a los franceses.
O sea, para evitar que se atrincheraran allí, lo empiezan a tirar, ¿no? Cuando acaba la guerra, deciden que, bueno, que hay que reconstruir aquello otra vez, ¿no? Y renovar aquello y tal. Y lo hacen de la forma más catastrófica posible, que es tirando lo poco que queda, entre ellos el panteón de Alfonso VI, que estaba en pie, a principios del siglo XIX. Para hacer la iglesia, que estaba de espaldas a la población por cuestión de orientación litúrgica, darle la vuelta para que la fachada esté mirando hacia Sahagún, en vez de dándole los ábsides, ¿no? Entonces, claro, tiran todo, porque no pueden hacerlo de otra manera. Y empiezan a hacerlo, además, con una arquitectura bastante regular. Y cuando ya están empezándolo, después de haber tirado lo anterior, empieza la estamentización. Con lo cual aquello se queda a medio destruir, a medio construir, se queda un adefesio absoluto que hace que los despojos, además, empiecen a aprovecharse por la población como venganza para construir cualquier cosa. O sea, Gómez Moreno, a principios del siglo XX, cuando está haciendo el catálogo monumental de León, se encuentra estatuas columnas que ahora están en Boston, de mármol, que estaban puestas para sujetar tejadillos de cochiqueras y de establos, ¿no? O sea, que realmente hay una especie de favorización del monasterio, que había estado siempre enfrentado al Consejo Municipal, siempre, o sea, pero con una virulencia a veces física, y para aprovecharlo para la población. Entonces, ahí se junta todo, o sea, se junta guerra, se junta restauración malentendida, reconstrucción malentendida, y se junta desamortización. Entonces, claro, tú llegas a Sahagún con la cosa, el apodo este de Cluny español, ¿no? Dices, madre mía, sí, se parece a Cluny, que no han dejado nada. Está casi completamente destruido. Por eso fue una suma de cosas. Y justo creo que además eso cuando estaba haciendo... Y lo de los signos me lo apunto, que no lo sabía. Has dicho antes, no sé si era el propio de Sahagún o ha sido otro, el primer monasterio que había de camino al Camino de Santiago. No sé si era el de Sahagún, no me he enterado bien, estaba ahí el primero, que era el primero que había cuando ibas caminando hacia el Camino de Santiago. Bueno, quizás ha sido San Juan de la Peña, que es el primero que te encuentras cuando pasas el Sopor, ¿no? El primer monasterio importante. Bueno, hay otros antes, ¿no? Iguacel, tal, pero... Y estaba San Pedro de Jaca. Sí, si te refieres al tipo monástico, o sea, el primer monasterio con claustro, con iglesia con tal, era San Pedro de Rodes, que es este que está en Girona. Ese es el primer monasterio que es un monasterio como luego va a ser ya para siempre, ¿no? Con su claustro, con sus dependencias, con su palacio civil, que nunca falta, con su jurisdicción, sus derechos sobre la caza, sobre la pesca, que está en Malayalba, y sus privilegios de concesiones, de privilegios como Roma. Toda la estructura de paisaje, edificio y tal, la primera vez que está completo es en San Pedro. En nuestro país, claro. Bueno, primero darte las gracias por la clase magistral que nos ha dado más que presentación del libro, sin ningún papel ni nada, es un lujo de verdad. Y luego decía Guillermo que son edificios vivos. ¿Cuántos de los que hoy en día sigan habitados monásticamente o con fines religiosos seguimos dándole vida? Vamos a llegar al punto de que cualquier cosa que hagamos lo único que hará será empeorar esto, por lo tanto conservemos el punto en el que está o seguimos más allá de la funcionalidad. Entiendo que ponen calefacción para no estar como aquí hoy, pero más allá de los tubos estas Cerveza mejor, ¿le seguimos dando vida o de verdad conservamos lo que hay? Sí, me lo trémolo. Sí, perdona. Sí, no, sí. Los que siguen siendo monasterios siguen vivos o ya hemos llegado al punto de cualquier cosa que hagamos lo único que vamos a hacer es empeorar esto. Una puntualización antes de que hables. En esos monasterios no les visita el puto ayuntamiento y nos han impedido hacer cualquier puto ruido de la leña de la calefacción. Ha sido un desastre. Ahora ya. Lo peor es que lo pagamos con los impuestos. Todo esto que nos han hecho. Bueno, pues, hombre, yo creo que un monasterio, como cualquier edificio, no ya histórico, sino cualquier edificio, lo que necesita es ser usado. Y a veces pues uno ve que destinos de lo más variopinto lo que han conseguido al final es el objetivo de conservar, de mantener en pie ese edificio, ¿no? Y eso es bueno siempre y cuando no se hagan burradas, ¿no? Pero ahora dices, bueno, Santa María la Blanca, que
que es una sinagoga, la sinagoga mayor de Toledo, un edificio valiosísimo, pero a nivel mundial, no ya español, ¿no? Bueno, pues fue un sanatorio de mujeres locas que había que ver lo que había allí, que ya sabéis que la psicología evoluciona mucho, afortunadamente. Almacén de carbón, con tabiques, cerrando aquello y carbón ahí amontonado, ha sido de todo. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ha llegado hasta nosotros. Prácticamente intacto, ¿no? Pedralbes es un monasterio que nunca ha dejado de ser habitado y sigue estando habitado por monjas. Curiosamente, me dijeron allí en Barcelona que el alcalde de Barcelona, cuando tiene que tomar una decisión importante, llama a la abadesa de Pedralbes todavía. Curioso. Bueno, pues que es como la heredera espiritual de la gran Elisenda de Moncada, ¿no? Bueno, pues en Pedralbes los mayores destrozos los hicieron los restauradores. Porque claro, aquello había sido encalado muchas veces pues, para sanear, para relucir, porque estaba oscuro, por lo que fuera. Claro, llegó el restaurador de turno a finales del siglo XIX y cogió el cordón de los monjes para estar encalado. Hay que sacar la piedra, pum, 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 a picar. Claro, luego se ha sabido que ahí estaban los frescos de Ferrer Basat también. O sea, los mismos frescos que ahora nos maravillamos en ese cuartito de la abadesa, en la capilla de San Miguel, cubrían la iglesia de Pedralbes también. Lo destruyeron los restauradores. Entonces, dices, bueno, ¿qué es bueno por un edificio? Claro, no lo sé. Lo que sí que es bueno siempre es que esté en uso y que el que lo use no sea un salvaje o un restaurador malo. Hablabas tú antes de la biblioteca de Silos, que es una intervención que yo creo es muy buena. antes de ayer, y es una intervención maravillosa. Estupenda. De García Grinda, de José Luis García Grinda, Has dejado una cosa útil. Claro. Útil y bien. Exactamente. Y sigue siendo un monasterio habitado por monjes y a la vez en el que saben conciliar las visitas de turismo, que ellos consideran que es algo legítimo hoy en día, que además hombre, también les da ganancias, ¿no? Y a la vez incluso hasta exposiciones de arte contemporáneo en un lugar donde no perturba mucho y siguen siendo un monasterio y bueno, pues todo se usa y todo está bien. Incluso hay mucha gente atraída por el canto gregoriano, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente... El cementerio que tiene mucha gracia con un jardín zen, así que se ha hecho un cementerio cubierto con piedras como si fuera un jardín sí, japonés. pero es que eso... Es un poco raro, pero... Eso yo lo he visto en la Cartuja de las Flores, hecho por el arquitecto, y yo ahí digo, un poco mala idea, la verdad, para que a ver si lo lee el arquitecto y le sienta mal, que me hace gracia, ¿no? Que esos jardines japoneses que en Mabe también han hecho otro y tal, que se debe parecer a la Plaza Mayor de Madrid que ha hecho Japón. O sea, que es lo que dices, seguramente lo de un japonés y dirá, uy, aquí Feng-shui poco a poco. Pero bueno, entonces eso, yo creo que al final es eso, que esté en uso. Y que el uso sea racional. Entonces, bueno, pues como hay un monasterio que sirve para cualquier cosa, porque además, claro, el monasterio es un tipo arquitectónico invariable, eterno, que es un patio con cosas alrededor. Y una gran sala, que es la iglesia, que puede servir para reuniones, para conciertos, o para misas, o para lo que sea, ¿no? Ante eso, pues un monasterio sirve para cualquier cosa, realmente. Y por eso hay de todo. Hay cuarteles, como en Santo Domingo de Valencia, manicomios como en Oña, hay ayuntamientos como Seranova, hay cualquier cosa, hoteles. Hombre, no es el mejor destino, pero luego te vas a Plasencia y al Parador y dices, oye, pues no se está mal aquí en el claustro. O sea que, bueno, realmente lo principal es que esté en uso. Yo quería morir. Pues nada, si no hay nada más, los que queráis... Yo tengo una pequeña... ¿Has utilizado material mientras que hacías el antiguo libro de catedrales o es todo nuevo? ¿Material del libro de catedrales, dices? No, sobre todo dibujos, el viaje, la planificación del libro, es totalmente nuevo. Es nuevo. Lo único que está aprovechado son los dibujos que son, por decir así, en color, aunque no están en grises, ¿no? Pero que son acuarelas, vaya, que están en parte aprovechados de algún trabajo anterior, pero vamos, lo ponen los créditos. Hay varios que son de una cosa que fue en el centenario de Isabel la Católica, precisamente. Unos dibujos que me encargó el ministerio y entonces, bueno, pues los he aprovechado, los que venían a cuento. Claro, tenía Santo Tomás de Ávila, San Juan de los Reyes, pues oye, hay que aprovecharlo ya que está hecho, ¿no? Vamos, el calle lo puedo enseñar, ¿eh? Que Aquí no hay truco ni hay ordenador. es mejor que el de catedrales. Uy, ya me has bajado, pero que llega a tener una especie de rama del dedo ahí que era cañón de dibujar, sí, de apoyar el rotuladorcillo. Yo no sé si tiene mucho que ver, pero estabas hablando de la funcionalidad de los monasterios. A mí estaba pensando en
en la vida monacal actual, sobre todo en nuevas se me ha venido a la cabeza Lerma, las monjas de Ieso Comunio de Lerma, y el follón que tienen montado, o que hay montado, alrededor de la restauración o los edificios anejos a San Pedro Regalado y demás. No sé si sabes algo del asunto, y si eso que decías de que lo importante es que los monasterios y los conventos estén habitados, que es lo mejor que puede pasar, con la coda última que has dicho de que no sean unos cafés que están dentro, si se puede... Madre mía, es un tema peliagudo ese. Que si quieres una cervecita lo tomamos, tranquila. No, si quieres, vamos, no tengo ningún problema. Lo de San Pedro Regalado no tiene nombre, o sea, no puede ser lo que sea, ¿no? Y yo qué sé, pues en el mundo cristiano pues estamos viendo, ¿no?, que hasta nos puede sorprender un papa, ¿no?, con cosas que da alegría oírlas, ¿no? Pero claro, luego hay muchas facciones, muchas ideas por ahí, pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero luego la otra es de lo que estamos hablando, que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio arquitectónico y paisajístico también. Entonces, claro, lo que es inadmisible lo haga alguien de la Teología de la Liberación, o lo haga la señora esta de allí, es que te hagan un bloque al lado de San Pedro Regalado. O sea, es que eso es inadmisible, o sea, es que eso lo que han hecho ha sido saltarse seguramente incluso la ley. ¿Que es normal eso? Pues sí, el mismo señor Rocco Varela pensaba saltarse la ley de patrimonio madrileño, haciendo esa especie de mini Vaticano en la cornisa de San Rico Grande, y que afortunadamente los vecinos, poniendo dinero de su bolsillo, han ganado en el Tribunal Superior de Madrid, ¿no? Y ya por fin no se va a construir ese mini Vaticano en un lugar que ya no solamente que tenga un interés en la vista de la ciudad y demás, es que son los jardines, lo que queda de los jardines del Duque de Osuna. El Duque de Osuna se debe su herencia, su patrimonio. Eso hace que su palacio al final se demuela para hacer el seminario actual y demás, pero el recinto de los jardines queda, y quedan incluso grutas, y quedan ordenaciones de un jardín muy antiguo, histórico, y que además tiene un valor también de pulmón verde y de paisaje y de todo, ¿no? Bueno, pues se pretendía saltar las normas, y el alcalde de Madrid, anterior a la actual, les dio el sí. Entonces, la arbitrariedad que hay en tantos casos, ¿no?, y tantas cosas, que no solamente es la Iglesia, o sea, cualquier institución se salta sus propias normas. O sea, yo estoy hasta las narices de ver conjuntos históricos en los que el señor particular de turno tiene que pedir unos permisos terroríficos para hacer una pequeña modificación en su tejado, le obligan a comprar la teja en no sé dónde, que no, esa no vale, tal, no sé qué, la carpintería tiene que ser de tal modelo, tal, y el pobre hombre venga a gastar dinero en permisos, en excavaciones arqueológicas, en todo, y resulta que al lado coge la Diputación Provincial o la Consejería de la comunidad autónoma que sea, demuele una manzana de casas antiguas entera y te hace un blocazo de hormigón, porque es una instalación cultural, no sé qué, y se saltan las normas de protección del patrimonio que ellos mismos han dictado, ¿no? O sea, que quiero decir, eso lo digo para desviar el tiro de la Iglesia, no solamente de la Iglesia, sino que en general, en España, las instituciones son las primeras que violan las normas. Y eso es una de las cosas que debería orientarnos, como tantas otras, que algún día espero que sirva para que haya una respuesta de nosotros, que somos los ciudadanos. Así que bueno, pues ya te he contestado lo de San Pedro Regalado. No sé si te contestamos, que no se me había ocurrido, porque también es un ejemplo palmario de lo que estabas comentando. Y habían empezado ya a hormigonar, tiraron un trozo de la cerca del centro y cuarto. Sí, lo conozco de muchos casos. Bueno, un aplauso, Y firmará libros, ¿no? Para quien quiera. Ahora que ya se está calentito, pues... Ahora para que...